Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estarán con nosotros nuestros analistas de todos los lunes. Kenneth McClintock, expresidente del Senado, exsecretario de Estado, exgobernador interino, por supuesto, del Partido Nuevo Progresista. Y Víctor García San Inocencio, ex representante del Partido Independentista Puertorriqueño. Estarán analizando con nosotros todos los aconteceres de este fin de semana muy movido en la política puertorriqueña. No hay descanso aún en comienzo de Semana Santa. Además estará con nosotros Goodwin Aldarondo, presidente de Puerto Rico Legal Marijuana Cannabis, para hablar sobre el estado de la industria del cannabis medicinal en Puerto Rico y, por qué no, sobre la posibilidad de legalizar esa industria para uso recreacional en Puerto Rico. Como les dije la semana pasada, el estado de Nueva York, hay un acuerdo ya entre el gobernador y la legislatura para legalizar la marihuana para fines recreativos, para cualquier fin, esencialmente, en ese estado que por supuesto tiene mucha influencia sobre Puerto Rico. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Hay el ambiente hoy en la legislatura de Puerto Rico y en la fortaleza para legalizar y sacarle partida, provecho, oportunidades a esa creciente industria a nivel global? Nos dirá hoy Goodwin Aldarondo. Además, el representante del Partido Popular Democrático y presidente de la Comisión de Gobierno, Jesús Manuel Ortiz, estará también con nosotros aquí en Sobre la Mesa. Y hoy, esto no es como todos los días. De ordinario yo estaría diciendo que café en mano estaría con nosotros Yolanda Vélez Arcelay. Hoy y esta semana Yolanda se va a estar tomando unos días de asueto merecidos. Es una de las personas más trabajadoras en los medios de comunicación en Puerto Rico. Así que estará con nosotros la amiga también, Yanira Hernández Cavilla. Estoy seguro que café en mano, editora del periódico Caribbean Business y por supuesto periodista de muchos años de varios medios de comunicación en Puerto Rico, entre ellos El Nuevo Día. Ella estará aquí hoy con nosotros, sentada a la mesa para analizar todos los temas de este día 29 de marzo del 2021, lunes santo. Ayer fue Domingo de Ramos, son las 8:08 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas de inmediato sobre la mesa. Tengo noticias positivas. Sé que la semana pasada fallé algunos días trayéndoles noticias positivas, que fue una de mis promesas de año nuevo, 365 días de noticias positivas. Bueno, este fin de semana nos enteramos que ya Puerto Rico ha administrado 1 millón de vacunas, según la información que fue publicada por varios medios de comunicación a la luz de unas expresiones del secretario de Salud de Puerto Rico, el doctor Carlos Mellado. 1 millón de vacunas ya administradas. Eso no quiere decir, de paso, que ya tengamos 1 millón de personas vacunadas. Estas son las dosis. Hay personas que ya tienen sus 2 dosis, hay personas que solamente tienen 1 dosis, pero sin lugar a dudas, para un país de nuestro tamaño, país de 3 millones esencialmente de ciudadanos, el que ya se hayan administrado 1 millón de vacunas es un logro importante, es muestra del éxito de esta campaña de vacunación en Puerto Rico, de la aceptación de una gran parte de la población de Puerto Rico al vacunarse. Y me lo adelantaba incluso este fin de semana, me encontré de casualidad. No es el gran y prometido encuentro entre el infectólogo oficial de este programa, el doctor Miguel Colón, y este servidor. Fue simplemente un encuentro casual. Estábamos en un restaurante en área exterior y nos encontramos y me adelantó esta noticia y me dijo que Puerto Rico estaba sin lugar a dudas muy, muy adelante en este tema de vacunación y que él se sentía contento y ciertamente también confiado de que pronto, me dijo que
hasta para el verano estaríamos viendo ya un regreso a la normalidad. Eso no quiere decir, de paso, y pongo esta advertencia, eso no quiere decir que en otras partes del mundo no estén atravesando situaciones muy complejas. Francia, Chile y Brasil durante estos pasados días, básicamente durante el fin de semana, impusieron nuevas restricciones, básicamente lockdowns casi absolutos en el caso de Francia y Chile, producto de unos nuevos repuntes que se están dando en los contagios, también vinculados a estas variantes que están circulando y que se sabe que en Puerto Rico hay al menos 20 casos activos de diversas variantes, una de Gran Bretaña, otra de Brasil y otras. Así que tenemos que tener mucho cuidado, todavía no podemos sobreconfiarnos. Aún los vacunados deben mantener un grado de distanciamiento físico para asegurarnos que estas variantes no se arraiguen entre nuestra población y que podamos salir de esta pandemia lo antes posible. Igual que digo que el 1.000.000 de vacunas que se han administrado en Puerto Rico es una noticia positiva, también, como toda noticia, tiene dos caras. Lo cierto es que a nivel global, y siempre yo creo que tenemos que pensar en el contexto global, poner a un lado los nacionalismos y pensar en la humanidad como un todo. Y es que 3/4 partes de las vacunas que se han fabricado en el mundo han ido a solo 10 países. 75% de las vacunas han ido a solamente 10 países, por supuesto, los países más ricos del mundo, y por extensión, nosotros nos hemos visto beneficiados de esa acumulación de capacidad que han tenido estos países más acaudalados del mundo. 30 países en el mundo, incluidos algunos en nuestra región, no han puesto una sola vacuna. Y la mayoría de los demás, los que sí han comenzado, están muy, muy atrás en el proceso. Incluso se está hablando ya de que en los próximos meses Estados Unidos podría tener ya más vacunas de las que podría realmente utilizar para inocular su población, y crecen voces a nivel internacional clamando porque los países más ricos del mundo también compartan su suministro de vacunas para que otros países puedan comenzar el proceso de vacunación. Y es que si en un país toda una población está vacunada, pero en un país vecino, o incluso no tiene que ser un país vecino, todo esto, como ustedes saben, comenzó en la ciudad de Wuhan, en China, que no es vecina ni de Puerto Rico ni de Estados Unidos. Pero por la globalización de la Tierra, lo que sucede en una esquina del mundo naturalmente va a tener un impacto en la otra. Y si nosotros como humanidad no logramos compartir estos grandes adelantos de la ciencia para que todos los seres humanos tengamos acceso a la vacunación, al final del día podríamos estar provocando que en algunos otros países donde no hay las protecciones que ya tenemos nosotros aquí, producto de la vacunación, que en esos países sigan desarrollándose variantes nuevas, incluso variantes que en algún momento puedan rebasar la protección que hasta este momento nos confiere la vacuna. Así que no es solamente un argumento humanitario, no es solamente un argumento de justicia social y de equidad a nivel global, sino que además es un argumento de supervivencia propia, el uno querer erradicar la enfermedad a nivel terráqueo, a nivel global, y no solamente erradicarlo dentro de los confines de un solo país, porque al final del día todo lo que suceda en esos otros países nos va a impactar a nosotros también. Hay una noticia que no es tan positiva, pero tengo que comentarla también. Portada del periódico El Nuevo Día de hoy: baja la natalidad a niveles históricos. Y es que plantea el periódico una serie de demógrafos, entre ellos, por ejemplo, la demógrafa y colaboradora de este espacio, Judith Rodríguez, plantean que por cada nacimiento que tenemos hoy en el 2020, en el 2000 habríamos tenido 3 nacimientos.
y que por cada nacimiento que tenemos hoy en Puerto Rico, en el 2010 habríamos tenido 2 nacimientos. O sea que se sigue viendo una tendencia a la baja en la natalidad de los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Y eso implica unos riesgos existenciales para el sistema económico, para empezar por ahí, puertorriqueño. Porque nuestro sistema, comenzando por cosas básicas como las pensiones, estaba fundamentado en que en la medida en que se iban retirando unas personas, entraban a trabajar otras en edad productiva, y el trabajo de esas personas era lo que pagaba las pensiones de los jubilados. Aquí ha habido una concepción errada de lo que era el sistema de pensiones que todavía existe, de todos los empleados que entraron al gobierno antes del año 2000. Y había una concepción errada de que esos empleados pagaban y ahorraban unas cantidades y que de esas cantidades que habían pagado anteriormente, contra ellos se giraba para pagar su pensión por los 20, 30, 40 años que estuvieran retirados. Eso no es así. Eso no es así. El sistema de beneficio definido es un sistema en el cual usted paga una cantidad y el gobierno se compromete a pagarle una cantidad fija, no importa cuánto usted haya aportado. Y de ahí que se estimaba que en Puerto Rico, ya 2 o 3 años después de una persona haberse retirado del gobierno de Puerto Rico, esa persona ya había sacado, ya había recibido en beneficios de pensiones todo lo que había aportado durante toda su carrera en el servicio público. Y eso quiere decir que para mantener a esa persona, para pagar esa pensión, pues se requiere que haya unas personas trabajando y que continúan aportando al sistema. Es como una especie, lamentablemente, es como una especie de esquema piramidal. Y siempre que la base de esa pirámide sea más grande que los que están cobrando arriba, el sistema funciona. Y así es con muchas otras cosas. En un estado como el nuestro, donde hay una serie de beneficios para personas mayores de edad, se requiere de unas personas en edad productiva para pagar por esos beneficios, costos de ejidas, costos de cuidado de salud. No solamente los pensionados, pero el caso del pensionado es particularmente grave. Así que en la medida en que esa pirámide se siga achicando la base y siga creciendo la parte de arriba de la pirámide, que debería ser más chiquita, estamos camino a realmente una explosión, a una hecatombe demográfica en Puerto Rico. Y esto, como bien señalan los expertos hoy en el periódico, requiere de una serie de iniciativas para incluso alentar la procreación. Yo sé que aquí se hicieron muchas bromas y muchos chistes de Rogelio Figueroa, si no me equivoco, era el apellido del candidato del Partido Puertorriqueños por Puerto Rico, cuando dijo que había que incentivar que la gente diera luz. Hubo gente que entendía que él estaba promoviendo que la gente tuviera relaciones sexuales. Bueno, pues hemos llegado a eso. Hemos llegado a eso. Y yo creo que Puerto Rico tiene que buscar la forma de que seamos un lugar más amable al padre y a la madre. Más ameno para el que las personas jóvenes puedan formar hogares. Señala, por ejemplo, Judith Rodríguez, que la reforma laboral lo que ha hecho es que ha hecho más difícil que las parejas jóvenes puedan comprar un hogar. Claro, uno quiere comprar un hogar, uno quiere tener un nido para crear una familia. Y así por el estilo, hay muchas políticas públicas que se han establecido que son contra el joven, contra la pareja joven, contra las personas que quieren formar familias en Puerto Rico. Y eso, para mí, este tema, esta portada de hoy del periódico El Nuevo Día, es el tema más importante que representa el riesgo existencial junto a el cambio climático. El riesgo existencial más grande que tiene la sociedad puertorriqueña es esta explosión demográfica. Es hora ya de que los gobiernos, y creo que la legislatura
y el Ejecutivo deberían tomar cartas en este asunto. Es hora ya de que comencemos no solamente a discutir, sino a implantar medidas para revertir esta tendencia. Hay otra noticia, y esta sí la voy a catalogar como positiva, y es que el arzobispo metropolitano de San Juan, Monseñor Roberto González, dijo en el fin de semana, en un tuit, no sé si habrá publicado algo más que esto, pero dijo este fin de semana: me he expresado en contra de las terapias de conversión para los menores de edad. Los mayores de edad tienen la libertad para tomar sus propias decisiones. Fíjense que implícitamente está apoyando el proyecto del Senado 184, que lo único que pretende precisamente es prohibir las terapias de conversión para los menores de edad. Así que asume una postura, y tengo que decir muy valiente, asume una postura al comienzo de la Semana Santa, y une a la Iglesia Católica en Puerto Rico, o por lo menos el Arzobispado de San Juan, a otras tendencias religiosas, otras denominaciones religiosas como la Iglesia Luterana, la Metodista, la Episcopal, la Unitaria Universalista y la Presbiteriana, que también se han expresado en contra de las terapias de conversión y a favor de la prohibición que implica el proyecto del Senado 184. Y sobre eso quería también dedicarle unos minutos aquí a varias expresiones que vi durante el fin de semana, expresiones no tan alegres como las del arzobispo de San Juan, sino expresiones de algunos legisladores que durante el viernes de vista sobre el proyecto del Senado 184 se expresaron de una forma a veces un poco confusa, a veces un poco, me parece a mí, ofensivas, acerca de este tema de las terapias de conversión. La que se lleva el premio por las expresiones confusas, y de paso, este tema le he puesto el título de "Se gobierna desde el privilegio". La que se lleva el premio por la expresión confusa del año, por lo menos de lo que va de año, es la senadora Wanda Soto. Y quiero que escuchen lo que ella dijo. Fíjense cómo ella no puede entender una experiencia que no sea fuera de la propia, de la suya. Ella no se puede abstraer de su realidad. Por eso digo, se gobierna desde el privilegio. Vamos a ver con qué comparó la senadora Wanda Soto, senadora del distrito de Humacao, Caguas, del Partido Nuevo Progresista, con qué comparó ella las terapias de conversión en las vistas públicas que se celebraron el viernes pasado. Yo en un momento dado, ¿verdad? Y con todo el respeto de los profesionales dentistas, yo venía pensando cómo voy a poder transmitir mi pensamiento. Cuando yo era pequeña, yo recibí ese trauma de ir a un dentista que quizás en aquel momento dado, en aquel tiempo, yo tenía mucho temor, quizás en la manera en que se practica. Luego, cuando conozco a alguien que me lleva al proceso correcto, mira, me gusta. ¿Por qué? Porque lo hizo con delicadeza y lo hizo con mucho respeto. Que ahí es donde yo me baso, el respeto. El maltrato, no estamos de acuerdo por ninguna parte donde lo querramos presentar o proyectar. Wanda Soto fue víctima de maltrato de un dentista. Y tuvo una persona, un consejero callejero, que le habrá visto las caries, que quizás habrá notado que tenía el aliento un poco hediondo, y decidió decirle: senadora, digo, me imagino, habrá sido una joven en aquel momento. A mí mis padres eran los que me llevaban a el dentista. No sé quién es esta persona, este conocido que le dijo: mira, hay otros dentistas, hay un camino correcto, y la rescataron a Wanda Soto. Y el problema de esto es que, fuera de la broma que uno puede hacer acerca de esta expresión, es que demuestra que ella podrá estar presente en las vistas públicas, pero el fin de ella no es aprender, no es escuchar, es posicionarse. Y lamentablemente ella solo entiende el mundo y legisla para el mundo, para nuestro país, desde sus propias limitadas experiencias, que en este caso se limitan a algo que para todos esencialmente es desagradable, que es ir al dentista. Y desde el privilegio de tener un trabajo bien pago, garantizado por los próximos 4 años, ella pretende equiparar su experiencia, porque no puede pensar fuera de sí misma, su experiencia siendo maltratada por un dentista con el maltrato
que enfrentan personas de la comunidad LGBTQI cuando son sometidas a estas terapias de conversión como menores de edad. Hubo otra representante, y no voy a expresarme mucho sobre esta expresión en particular, porque ya tengo la pausa encima y sé que el amigo iraquí ya está ahí con el machete en mano, pero hubo otra expresión de la representante Lizy Burgos en un programa de una de las cadenas de televisión de una de las iglesias protestantes en Puerto Rico, y la representante Lizy Burgos del Proyecto Dignidad dijo algo que desde mi punto de vista es atroz y que promueve la violencia contra los menores de edad en Puerto Rico. Vamos a escuchar lo que dijo la representante Lizy Burgos del Proyecto Dignidad. Es posible que un niño a los 4 años, a los 5 años, diga que se siente nena y usted como papá no le dé una nalgada. Y usted como papá no le dé una nalga. Fíjense que ella no está diciendo que esa es la respuesta correcta o que es una de varias respuestas que podríamos tener a esa expresión posiblemente inocente de un niño de 4 o 5 años. No, ella plantea cómo es posible que usted escuche eso, usted que me está escuchando ahora, y usted no le dé una nalga. O sea que los que, como yo, pensamos que no se le debe dar a los niños y a las niñas, que como yo, como padre, aspiro a nunca alzarle la mano a mi hija, que nosotros estamos mal, porque en un país donde hay tanta violencia, la solución a un problema que ella percibe como problema, yo no lo percibo así, es más violencia. Yo voy a dejar eso ahí sobre la mesa. Cuando regresemos, Yanira Hernández Cavilla se va a sentar con nosotros, vamos a seguir hablando sobre este tema y sobre otros, pero quiero realmente enfatizar en el análisis de esa expresión tan triste por parte de Lizy Burgos, enfatizar en lo que eso representa, en la licencia, en el guiño que se le está dando a todos los que lavan los trapos sucios en la casa y los lavan a palo limpio. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Regreso. Soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa Yanira Hernández Cavilla, editora del periódico Caribbean Business. Yanira, ¿cómo estás? Muy bien. Armando, ¿cómo estás? Bienvenida de regreso. Aquí, ya tú sabes, bateando de emergente por la compañera Yolanda Vélez Arcelay, que se tomó unos días libres bien merecidos. Se los merece. Así que, nada, va a ser una semana interesante. Así es. Y Yanira, quería comenzar por donde dejé el tema, y incluso me envían un dato que quería aclarar. La expresión original del arzobispo de San Juan sobre este tema de las terapias de conversión, según esta expresión fue recogida por Benjamín Torres Gotay. No sé si es que el arzobispo quizás en el sermón, en la homilía de Domingo de Ramos, habrá hecho esta expresión. No sé de qué contexto Benjamín obtiene la cita, pero la cita es: si son menores de edad, pensamos que no se puede imponer, obligar a una terapia que es fundamentalmente un maltrato y que traumatiza permanentemente. O sea que el arzobispo fue incluso un poco más lejos. Luego, por lo visto, es que publica una aclaración donde insiste en algo que parecería no requerir aclaración, que era que él entendía que la prohibición debía aplicar en cuanto se refiere a menores de edad. Y eso me parece que estaba claro ya de la expresión original, pero lo traigo porque creo que el haber señalado que las terapias son fundamentalmente maltrato y que traumatizan permanentemente, creo que es una expresión muy importante también en lo que dijo el arzobispo. Es más que importante, Armando. Los grupos que están detrás de estas iniciativas o de que esto no se prohíba son principalmente grupos religiosos, muchos de ellos católicos.
porque me consta, ¿no? Son de estos grupos que son pro vida, son grupos pues bastante recalcitrantes en su forma de pensar. Así que una expresión como esa del arzobispo es importantísima porque pone en perspectiva que esto va mucho más allá de simplemente un fanatismo religioso. Aquí hay una situación importante de política pública que se tiene que manejar más allá de lo que yo pueda, de en quién yo pueda creer o no. Pero me parece interesante que todo esto se esté dialogando y que el arzobispo se sienta que tiene que hacer una expresión al respecto, porque pone en perspectiva toda esta discusión. Pero más aún me parece que es interesante que lo que tú planteabas al principio, en términos de cómo la gente que está evaluando este tema, en realidad no saben de lo que están hablando. Cuando tú planteabas las expresiones de la legisladora, yo no sé ni qué pensar, Armando, realmente. Digo, lo de Wanda Soto, uno podría hasta reírse, ¿verdad? Porque es que me parece una analogía tan desacertada. Comparar, me imagino que incluso habrán algunos dentistas ofendidos, ¿no? Pero te voy a decir el temor que le tiene un niño, que yo creo que se lo tienen todos los niños, a ir al dentista con una terapia de conversión, con un maltrato al punto de hablar de afectar el valor propio de un ser humano. Comparar esas dos cosas, pues te demuestra. Mira, Armando, es como si yo fuera a decir que atendiendo o tocando un tema que también está este fin de semana en la boca de todos, ¿no? Es como si yo fuera a decir que yo entiendo a los culebrenses y a los viequenses porque en una ocasión, cuando iba de vacaciones a Culebra, la lancha no salió a la hora y tuve que pernoctar en el muelle de Fajardo mientras esperábamos porque llegaba la lancha. Y como eso me pasó, de vacaciones. Y como eso me pasó en una vacación, yo puedo entender lo que pasan los viequenses y los culebrenses. No. O sea, una cosa es que yo voluntariamente haya querido ir a Vieques y a Culebra y me haya sucedido y haya pasado por esa situación. Y otra es que ese sea mi diario vivir. Y uno que esa sea la realidad de cada día. Es muy poca la gente que puede entender en toda su magnitud lo que han pasado las víctimas de estas terapias, de estas llamadas terapias. Es muy difícil que se pueda entender. Hay que pasar por eso para poder entenderlo. Me robaste, Yanira, el pensamiento con lo de Vieques y Culebra. Porque eso mismo yo pensaba, lo tenía escrito aquí, que es lo mismo. Por eso decía, es gobernar desde el privilegio. Es gobernar desde la experiencia propia. Es ir al Capitolio no para escuchar, no para aprender en las vistas públicas, que es el propósito de las vistas públicas, sino es para yo entonces imponer mi visión. Y es lo que pasó con lo de Vieques y Culebra también. Esos kayaks virados por una lancha de la policía, el Departamento de Transportación y Obras Públicas como una especie de castigo, entonces cancelando el servicio de transportación marítima por la protesta muy, muy justa que estaban haciendo estos ciudadanos de las islas municipios. Es el gobierno desde San Juan, es el gobierno desde la urbanización cerrada, es el gobierno desde el privilegio del poder. Y yo creo que es no entender lo que está pasando en el país, incluso con lo de Lizy Burgos, de Proyecto Dignidad. Yanira, tú has sido periodista por muchos años. Tú sabes las cosas que pasan en nuestro país, los casos terribles de incesto, los casos de violaciones al interior de los hogares, los casos de violencia. Tú le dices a un papá o a una mamá, ¿cómo es posible que tú no le metas una nalgá? Y lo que están escuchando es una licencia para yo
limpiar los trapos sucios en la casa, para yo romperle un palo de escoba o una correa a un niño, por cualquier cosa, para sacarle los manerismos, y obviamente esas no son las palabras que se usan. Yo creo que es realmente terrible, muy triste esa expresión de la representante, y muy peligrosa en un país como el nuestro. Mira, Armando, tú tienes una nena chiquita. Sí. Yo tengo 3 varones. Los 2 mayores ya están bastante grandecitos, ya casi el primero ya está fuera de la escuela superior, y el segundo se graduó ahora. La crianza, sobre todo a la edad de la adolescencia, es bien difícil, bien difícil. Y no te digo difícil en las situaciones más extremas, donde hay una extrema pobreza, donde hay una necesidad de recursos, donde mamá está trabajando todo el día y papá no está presente. Es difícil en matrimonios que están sólidos, que están juntos, donde la situación económica no sea tal vez tan crítica. Es difícil siempre. Así que, y la manera en cómo se trabajan todos estos asuntos tiene que ser una manera desde la comprensión, desde el entender por lo que pasa ese joven durante esos años, por lo que hay detrás de esas mentes en formación, por lo que no controlamos. Armando, nosotros vivimos y fuimos criados en un contexto histórico y social muy distinto a cómo son criados nuestros hijos ahora. La información que nuestros hijos tienen, de la cual nosotros no tenemos ni idea ni controlamos, es tal que un día uno abre los ojos y se da cuenta de que ellos tienen unas cosas en la cabeza que uno no sabe por dónde entraron. Pero la manera de trabajar con eso no es ni con el garrote, ni con llevarlo a lugares donde van a extraerle demonios. Es con la comprensión, y es con el atender de manera holística y con la familia todos esos pensamientos y todos esos sentimientos que puedan tener nuestros jóvenes. Yo creo que el tema de las terapias de conversión tiene que tratarse de manera seria y tiene que partir desde el entender dónde se ubican esos muchachos que tienen o que son sujetos a este tipo de llamada terapia. Nuestra sociedad tiene muchísimos problemas. Uno de los muchos problemas que tiene son problemas emocionales y psicológicos, principalmente porque nosotros como sociedad no educamos a nuestros jóvenes ni a nuestros adultos a manejar las emociones, a entender nuestras emociones. Y yo creo que tenemos que partir de ahí. Tenemos que partir de reeducarnos como sociedad para entender al otro y no tratar de imponerle al otro lo que yo creo que es lo correcto. Esto es un tema sumamente profundo. Otro, Yanira, y ese otro incluye nuestros hijos. Sin duda alguna. Ese otro es porque hay mucha gente que quiere que el Estado o la cultura no le impongan unos valores, pero entonces le quieren hacer eso a sus hijos. No. Es que nuestros hijos, yo insisto en esto, no son nuestra propiedad. Nuestros hijos son te escuchaba durante la semana pasada planteando eso, y yo decía, es totalmente cierto, los hijos no son nuestros. Nosotros estamos ahí para ayudarlos a encaminarse, para darles ese empujón de arranque, pero son sus vidas. Y llega el momento en el cual uno tiene que decir, ¿sabes qué? Son tus decisiones y tú vivirás con las consecuencias de las decisiones. Yo te puedo decir, te puedo aconsejar y te puedo advertir sobre todo lo que yo creo que puede pasar por un lado o por el otro. Al final, es tu decisión. Yanira, algo que por lo visto no se sabe de quién fue decisión es lo que está pasando en Mayagüez.
Yo sé que tú le has estado dando seguimiento al tema. Yo quisiera, hasta el momento, honestamente, yo no había discutido el tema en el programa, ni con Yolanda, porque estaba viendo el desarrollo de la noticia, pero creo que ya ha llegado a un punto donde pues, tenemos que tocarlo. ¿Qué está pasando en Mayagüez? Hubo unos arrestos y entonces han habido una serie de noticias que se han publicado acerca de estas empresas municipales. ¿Qué está pasando en Mayagüez? Mira, yo creo que eso solo su peinador lo sabe. Yo no sé si tú tienes la misma impresión que yo, pero a mí la impresión que me da es que aquí hay más de lo que el FBI ha dicho. Sin duda. Y el alcalde lo sabe y está tomando precaución. Ha nombrado, la parte que yo no entiendo es por qué tiene que nombrar una persona que no es el vicealcalde para que asuma la alcaldía. No entendí eso y tampoco entendí si esto es algo temporero, si es que se va de vacaciones de Semana Santa. O sea, ¿hasta cuándo va a estar este alcalde interino gobernando en Mayagüez? Hay que darle seguimiento muy puntual a todo eso que está pasando en Mayagüez, porque por demasiado tiempo Mayagüez ha estado funcionando como una república aparte, en la cual nadie se puede meter, en la cual nadie fiscaliza, en la que allí lo que sucede es tierra de nadie. En un principio, porque el alcalde, mientras están los populares arriba, el alcalde es popular, no lo toco porque eso es un bastión, y cuando están los PNP arriba, tiene su padrino, Tomás Rivera Chats, que lo protege. Pero ahí algo no huele bien. Ahí en Mayagüez hay algo que no encaja. Todo el tema de las empresas municipales, Yanira, ¿qué te parecen a ti? En el caso de Mayagüez se está hablando de que habían tanto como 9 empresas municipales, todas bajo el nombre de MEDI, Mayagüez Economic Development Inc., y vi que incluso había una que pretendía competir con Disney, ¿no? Que iba a hacer películas y cosas. ¿No hay algo raro en ese esquema y no hay algo incluso que se debería revisar? Yo siempre escuchaba, por ejemplo, que el alcalde de Aguadilla también, Carlos Méndez, tenía estas franquicias de comida rápida que eran propiedad del municipio a través de corporaciones municipales. Entonces, había una competencia desleal con otros restaurantes del municipio, porque claro, la corporación municipal no paga contribuciones, tiene una serie de beneficios que no tiene la empresa privada. Entonces, aquí estamos viendo además cómo fuera del tema de la competencia hay unas posibilidades de una flexibilización de unos requisitos y de entrega de propiedades y demás para lucro personal que la verdad que deberíamos evaluar si es que ese modelo de la empresa municipal debería reconsiderarse. Yo coincido totalmente contigo. Hay que darle pensamiento. La experiencia de Aguadilla no fue la mejor. En Aguadilla se crearon varias corporaciones municipales, todas, si mal no recuerdo, todas terminaron en bancarrota. No hay ninguna que haya podido sobrevivir o que haya echado para adelante de manera efectiva. Pueden haber algunos ejemplos. Creo que Comerío tiene una empresa municipal con el hotel y esa me parece que ha funcionado de alguna manera. Y es interesante porque podría ser una herramienta, una buena herramienta para el desarrollo económico municipal, pero necesita garras, necesita muchísima visibilidad, fiscalización, por supuesto, y tú tienes que asegurarte de que tú no estás compitiendo poniendo en una situación complicada a la empresa privada que podría estar ofreciendo ese mismo servicio. Porque el gobierno no debe estar para eso. El gobierno debe estar para fomentar la empresa privada que pueda crecer, darle al municipio las aportaciones que merece,
pero no a competir con ellos. Sí, tú podrías llenar unos huecos vacíos dentro de la economía municipal y de esa manera pues, tratar de mover la economía como un... Sí. Pero no sustituir las empresas que puedan estar ofreciendo ese tipo de servicios. De acuerdo, pero por ejemplo, hay algunos alcaldes, Tato García Padilla en Coamo, que yo creo que lo ha usado el teatro, por ejemplo, que es un cine, es una empresa municipal, creo que hasta tiene una tienda de efectos deportivos. ¿Por qué? Porque en el pueblo no había, pero no está tratando de entrar a competir con la cafetería con Caribbean Cinema. Sí, está tratando de llenar el vacío. Oye, Yanira, antes de irnos a la pausa, tú vas a estar entrevistando en la segunda hora a Goodwin Aldarondo de Puerto Rico Legal Marijuana Cannabis. Y ese es un tema bien interesante. Yo incluso la semana pasada, sin saber que tú ibas a tener a esta persona hoy en el programa, comentaba sobre Nueva York y cómo se ha alcanzado un acuerdo entre la legislatura y el gobernador Andrew Cuomo. Claro, también porque él quiere cambiar de tema, pero bueno. Llegaron a un acuerdo para legalizar el uso recreativo o recreacional de la marihuana, la venta incluso, la posesión de 3 onzas o menos, etcétera. ¿Tú ves eso como algo posible en este cuatrienio en Puerto Rico? Yo no veo eso como algo posible en este cuatrienio, no. Y te voy a dar 2 razones. ¿Y lo ves posible en algún momento? Yo lo veo posible en algún momento, pero no en este cuatrenio. Y te voy a dar las 2 razones muy simples. Número 1, porque lo que hay ahora todavía no lo han podido poner a correr de manera efectiva. ¿Cómo así? Está detenida la industria. Ella está creciendo de manera espontánea, casi, pero sin la fiscalización, sin la comisión que se creó para darle seguimiento y para emitir las licencias. Todo eso está como medio muy fluido, no está trabajando de manera efectiva. Y además, para entrar en el tema, dando un paso atrás al tema de las terapias de conversión, si estamos empantanados en la discusión de ese tema, que podría ser un tema que es un no-brainer, como dicen por ahí. Imagínate tú hablar de legalizar la marihuana recreacional. Muchachos, vamos a estar con una discusión de lo bueno y lo malo y lo para ti y lo para mí por los próximos 4 años. Yo creo ¿Tú en lo personal crees que debería hacerse? Yo tengo mixed feelings sobre el tema. En un país donde tú no puedes fiscalizar nada, no puedes fiscalizar lo más mínimo, donde tú no puedes controlar ni la salida ni la entrada de lanchas hacia las islas municipios, no sabes cuántos empleados tienes en las agencias ni a cuántos les pagas. Es difícil pensar que vas a poder establecer un sistema que funcione para fiscalizar el que se haga de la manera apropiada, el gobierno reciba los ingresos que tiene que recibir y no se va a convertir en un free for all. Me parece que no estamos ahí todavía. Sí. Bueno, por otro lado, yo diría, hoy tenemos un free for all. Sin duda. Y no lo digo con el cannabis medicinal, lo digo con el cannabis ilegal, con la droga, ¿no? En la calle. Ahí no hay ningún control, ahí no hay ninguna fiscalización. Y creo que, nada, hay que ensayar cosas distintas realmente, porque... Yo creo que hacia eso, a lo mejor hacia eso hay que moverse, pero tenemos un largo camino por recorrer. Esto no es todavía... Cuando nosotros podamos decir que el sistema de cannabis medicinal como está ahora, está funcionando decentemente, entonces podríamos pensar en legalizar en movernos a otras áreas. Mientras tanto, me parece que tenemos que enfocarnos en que funcione como debe ser lo que tenemos ahora. Y hay mucha gente que le está sacando gran provecho para su salud al cannabis medicinal. Yo conozco personas que les ha cambiado la vida. Les ha cambiado la vida realmente. Claro, también hay otras personas que lo que quieren es
pasarla bien y yo personalmente, yo ahí te digo, yo estoy a favor de la legalización y creo que la guerra contra la droga simple y sencillamente la perdimos hace tiempo. Totalmente de acuerdo. Esa contigo. guerra. Totalmente de acuerdo. Y nos ha costado demasiado, y más que en dinero, nos ha costado demasiadas vidas. Pero a mí me preocupa el tema de la legalización del uso recreacional de la marihuana, porque en la medida en que tú no tienes unos controles establecidos efectivos, sí, tú arriesgas a nuestra juventud. Y te voy a decir algo en esa línea, aun cuando yo estoy a favor de la legalización y creo que hoy en día ya nuestra juventud está en riesgo porque hay puntos de droga frente a la escuela. Sí, sí. En casi todas las escuelas de Puerto Rico. Pero bueno, fuera de eso, tengo, por ejemplo, amistades con los que he hablado también, que son profesionales de salud. Uno en particular, que es un psiquiatra pediátrico, que me dice que el impacto del consumo de THC en la fisionomía y en el desarrollo cerebral de un menor de edad, de un menor de 18 años, es muy distinto al impacto que tiene a largo plazo en una persona que ya es adulto. Y me plantea entonces que hay que tener cuidado porque en la medida en que la marihuana se convirtiese en algo quizás tan común y tan aceptado como el alcohol, pues vas a tener también jóvenes que igual que prueban el alcohol porque dicen, bueno, papá y mamá se dan su cervecita, se toman su vinito, habrán otros niños también que dirán, bueno, pues me voy a fumar un grullo porque papá y mamá hacen eso también. Y ahí yo creo que ciertamente eso no quiere decir que yo no esté a favor de la legalización, pero son temas que hay que discutir ampliamente antes de quizás llegar a dar ese paso. Esa es la parte que más me preocupa, el que los jóvenes puedan pensar que está ok hacerlo de manera indiscriminada, porque no está ok, no porque la ley lo prohíba, sino porque no es adecuado para su salud a esa edad. Yanira, vamos a la pausa. Regresamos con Kenneth McClintock y Víctor García San Inocencio. Eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Bueno, y regresamos aquí a Sobre la Mesa. Les habla Yanira Hernández Cabilla en sustitución de la compañera Yolanda Vélez Arcelay. Gracias al compañero Armando Valdés por esa primera media hora o la primera hora completa de esta mañana de análisis, unos temas muy interesantes. Ahora tenemos con nosotros a nuestro panel de todos los lunes con el expresidente del Senado, Kenneth McClintock Hernández, y el ex representante Víctor García San Inocencio. Buenos días a ambos. ¿Están ya en línea? Sí, buenos días. Un placer estar contigo en el día de hoy. Qué bueno tenerlo. Sí, como turno de privilegio personal, voy a pedirle a Kenneth McClintock que nos hable un poco de su columna del día de ayer. Él publicó una columna en el periódico El Vocero en la cual habla sobre la designación sobre el tratamiento que están recibiendo los secretarios que fueron nombrados por el gobernador en receso. Y tengo que hacer primero que todo, voy a introducir el tema antes que nada. El expresidente del Senado, Kenneth McClintock, publica esta columna en la cual plantea que la prensa, de manera general, está planteando que los nombramientos hechos por el gobernador en receso los continúan llamando como nombramientos designados, como secretario designado, y que eso es una manera distinta a cómo se trataban a los secretarios en el pasado. Quiero, antes de darle la palabra a Kenneth McClintock,
plantear lo siguiente. Me parece que lo primero que debo señalar es que la prensa en general es muy amplio, pero tengo que admitir que no es un tema del cual he estado particularmente pendiente sobre el tratamiento que le están dando a los nuevos designados, porque me parece que lo que planteé en la columna es totalmente correcto, pero dejo a Kenneth McClintock para que explique sus planteamientos sobre el tratamiento que están recibiendo los nuevos designados del gobernador. Kenneth. Pues primero que nada, buenos días a ti, a Víctor y a toda la radio audiencia en este lunes santo. Desde que yo tengo uso de razón, yo nunca había visto que en términos generales se estuviera llamando a secretarios juramentados y en funciones, aunque no estuvieran confirmados todavía, como el designado secretario de tal cosa. Y en este año, en este ciclo, lo he visto en el periódico El Nuevo Día, lo he visto en el periódico El Vocero, lo he visto en el periódico Primera Hora, que son los tres medios de prensa impresos que predominan en Puerto Rico. Lo he visto en estaciones de radio, lo he visto en estaciones de televisión, y lo he visto inclusive en un par de profiles que los mismos secretarios publican en Twitter o en Facebook, donde se autodenominan designados secretarios de tal cosa. En ambos casos, pues fueron puestos cuando eran designados secretarios, cuando luego de que el gobernador los anunciara en noviembre o en diciembre y antes de que juramentaran. Creo que esa frase desmerece a los secretarios porque los describe como menos de lo que son. Son secretarios en funciones, son secretarios juramentados, son secretarios que están tomando decisiones plenas en sus cargos, pero están siendo mencionados como si la semana pasada el gobernador los hubiese nominado, no estando en receso, no habiendo asumido sus funciones. Y es un tema que me ha preocupado desde mucho tiempo, porque de hecho yo he escrito muchas cosas, ustedes han visto muchas cosas que yo he escrito a través de mi vida. Víctor, lo más seguro, no está de acuerdo con la mitad de las cosas que he escrito, pero he solamente escrito un artículo de revista jurídica, y fue en el 2016, y era un artículo de revista jurídica precisamente de los nombramientos de receso y cómo se han convertido de la excepción a la regla. Así que es un tema que me ha interesado por muchos años, me he dado cuenta de este cambio que se ha dado este año y que sí ha estado generalizado en la inmensa mayoría de los medios de comunicación que prevalecen en Puerto Rico. Víctor. Bueno, vamos a suponer, ¿verdad? Suponiendo, yo voy a dar por absolutamente bueno el planteamiento de Kenneth, pero vamos a los motivos de por qué pareciera que para muchos de estos secretarios la espera puede ser larga. Y en el análisis tendríamos que incluir cuántos han cumplido y en qué momento con poner al cuerpo que confirma, en este caso el Senado, para la mayor parte de los nombramientos, los han puesto en condición presentando sus documentos a tiempo. Creo que hay una combinación de muchos factores aquí. Y el examen de esos factores es lo que realmente nos puede dar luz de lo que está pasando. A mí me parece que hay muchos de estos secretarios, por lo menos puedo pensar en un par, que saben que por la carencia de méritos no van a ser confirmados y muy probablemente hayan demorado el presentar sus documentos completos. Así que se torna un poco peregrina y académica la discusión de si son o no designados, porque yo no tengo ningún problema en llamarlos secretarios. Están ahí pendientes hasta el 30 de julio y si no los confirman, pues se van para la casa. Pero creo que se convierte en un análisis muy epidermal, muy de superficie, de algo que es mucho más profundo, que tiene que ver también con los ajustes
que deben hacer en su visión y mentalidad las personas del Ejecutivo y el gobernador, porque resulta que el pueblo eligió una asamblea legislativa donde el Ejecutivo ya no puede planchar los nombramientos ni dar por sentado que la inmensa mayoría de ellos serán confirmados, o que serán confirmados con muy poco o pobre escrutinio. Así que creo yo que debemos ir más allá de la superficie, mucho más allá de la superficie. Debajo, me parece que hay los grandes temas de una administración que por primera vez en mucho tiempo, yo creo que es la primera vez, por lo menos en el periodo post-52, en que un gobernador saca un apoyo electoral tan bajo, 32 y pico %, y pierde la Cámara de Representantes, y en el Senado se da un fenómeno de pluralidad en donde es claramente, creo que está establecido, es muy claro que la mayoría de los senadores no favorecen ni filosofía ni criterios del gobernador de turno. Entonces, en ese contexto es que hay que mirar. Yo no culparía a la prensa de nada en general, y ni siquiera a los periodistas o a las líneas editoriales en particular. Es que muchos de esos designados cuelgan de un hilo. Yo coincido en esa parte, no, sin embargo tengo que decir que lo que plantea Kenneth también tiene razón. Sin embargo, pienso que aquí el tema es mucho más importante luego de lo sucedido en el pasado cuatrenio con la posición del secretario de Estado, y la importancia que tiene que tengamos un secretario de Estado confirmado. Y me parece que el punto medular de la discusión sobre los nombramientos está precisamente en ese nombramiento de Larry Selhammer, que al principio todo el mundo dijo es la persona idónea, creemos que tiene los votos para ser confirmado, pero en el camino lo han visto como una ficha de tranque. A mí me parece sí interesante plantear que la semana pasada escuchaba a líderes del Partido Nuevo Progresista pidiendo que se le tratara con justicia a Larry porque era una persona íntegra, porque todo el mundo sabía sus capacidades, que no debía utilizarse como balón político para perseguir que se atiendan unos temas particulares, como es, por ejemplo, el tema del contrato de Luma. Sin embargo, me parece que olvidamos que algo similar pasó cuando el gobierno compartido de Aníbal Acevedo Vilá y el nombramiento de Marisara Ponte a la Secretaría de Estado. Kenneth, ¿tú recuerdas esa coyuntura histórica? ¿Tú que estabas? Recuerdo y le recuerdo a la opinión pública de que el Senado en ese cuatrenio nunca condicionó el nombramiento de ninguno de los miembros del gabinete del gobernador Aníbal Acevedo Vilá a otra cosa que no fueran las cualificaciones de cada uno de los nominados. Y en aquel momento atendimos prontamente en el Senado todos, no digo algunos, digo todos los nombramientos, y yo nunca he creído, no lo creí entonces, no lo creo ahora, que el proceso de confirmación de un nombramiento sea el lugar para estar dirimiendo las diferencias programáticas, las diferencias ideológicas que pueda haber entre la mayoría senatorial y las posturas del gobernador. Y mi récord ha sido claro en ese. Nosotros confirmamos todos los nombramientos porque cumplían con los requisitos mínimos y también cumplía con mi filosofía de que un gobernador debe tener derecho a poder conformar su gabinete, a poder formar gobierno, mientras sean personas que estén cualificadas
para los cargos a los cuales han sido nominados por el gobernador. Hubo una diferencia en la Cámara, como yo tuve muchas diferencias en la Cámara en ese cuatrenio, pero en lo que al Senado respecta, que era lo que yo influía y controlaba, nosotros confirmamos a todos los nominados. Creo que es un error estar atando el nombramiento de una persona. No es que tenía apoyo al principio, como tú muy bien dijiste, que sigue teniendo apoyo ahora, fue confirmado por todos menos un miembro del Senado, y Tatito ha dicho que sigue teniendo el apoyo de la mayoría de los representantes en la Cámara. Ese no es el lugar para dirimir diferencias sobre la reforma electoral o sobre el contrato de Luma o sobre ningún otro issue. Eso es estar atando una cosa con otra que no tiene nada que ver. ¿Ustedes creen que estén pasando factura por aquello que sucedió hace un par de décadas atrás? Víctor. Bueno, si me permite, dos cosas. Primero, a mí me parece que muy poca gente en Puerto Rico duda de los méritos de Silhammer. Tanto es así que María de Lourdes Santiago, que es la senadora que votó en contra porque no quiere que eso parezca una asociación con lo que pueda ser el vínculo de la evaluación del contrato de Luma con el gobierno, a la misma María de Lourdes reconoció sus méritos. Yo creo que eso no está en controversia. Ahora bien, otra vez, y antes de ir a la reflexión sobre el nombramiento en la administración en que McClintock presidía el Senado, a mí me parece que no estamos entendiendo que esto es un momento dialógico y es un momento de negociación y es un momento en donde el Ejecutivo no puede andar imponiéndose. Ya tenemos una muestra esta semana. El dinero para la francachela de cabildeo en Washington de estadistas para estadistas por estadistas, una legislación terrible aprobada unilateralmente en las postrimerías del cuatrenio pasado. Ya en la Asamblea Legislativa, que manifiesta la voluntad de los puertorriqueños, en este caso el Senado ha aprobado los proyectos derogando eso, pero el gobernador ha dicho que a la cañona, porque sí, como King Kong dándose golpes de pecho, él va a conseguir los chavos, al punto que ha hecho el ridículo ante la Junta de Supervisión Fiscal, no una, dos veces, y que le ha dicho, no, mire, para eso no es. Entonces sigue con que va a buscar los chavos, no sé a qué se los va a quitar, si a las lanchas de Vieques y Culebra, si a algún programa, bueno, en fin, pero es una actitud de no reconocer que es un gobernador sin legislatura. A diferencia de ello, en el cuatrienio de Acevedo Vilá se agenció mediante pacto en el que participó activamente, que el Partido Popular controlase el Senado. McClintock, en una jugada hábil, porque quizá temió que Pedro Rosselló le diese un golpe de Estado, pactó, lo había hecho antes, pero pactó con una facción del Partido Popular Democrático, con los senadores populares, y le agenció el Senado a Acevedo Vilá. Y fíjense lo que sucedió en la designación de la secretaria de Estado entonces. En el Senado no tuvo ninguna dificultad y parecía que en la Cámara tampoco. Jennifer González era su principal adalid y defensora, al punto que consolidó las vistas de confirmación a un solo día de confirmación con las del Senado. Pero ¿qué pasa? Los procesos políticos son más complicados y todos sabemos cuál fue la resultante al final. La delegación del PNP no respaldó el cheerleading que siguió Jennifer González. En eso de ser cheerleader, acuérdense, hasta Trump fue uno de sus favoritos. No quiero compararlo con la designada entonces. Pues nada, no tuvo éxito con su delegación y no fue confirmada en su designación la persona propuesta por Acevedo Vilá.
creo que eso pues es natural que suceda, pero no nos debe extrañar. Pierluisi mismo pasó por este mismo proceso. Tuvo la confirmación en un lado y en la Cámara, tuvo la confirmación en la Cámara y en el Senado lo colgaron con sus propias manos y aún así quiso presentarse y dar un microgolpe de Estado, que lo dio de 5 días, juramentando como gobernador. Así que aquí nadie es ajeno a esta historia. Y pues esas son prerrogativas de la Asamblea Legislativa en el ejercicio del poder de confirmación, que se complica un poco en el caso de la designación del secretario de Estado y otras 4 categorías de nombramiento, porque requieren confirmación de Cámara y Senado. Esto es un... Yanira. Sí, por supuesto. Víctor obviamente abusó del tema que tú planteaste para traer toda una visión histórica que yo considero falsa de ese cuatrenio. Yo necesitaría media hora para contestar eso, pero a riesgo de que el que calla otorga, siendo hoy lunes santo, yo no voy a entrar en unas disquisiciones partidistas de esa naturaleza. Yo creo que hoy el programa debe ser un poquito más elegante que eso. Sí te quiero traer un punto que creo que es la noticia más importante del día en Puerto Rico y en el mundo. Y tú vas a decir, ¿y de qué sale esto? El barco Ever Given ha sido liberado en el canal de Suez, y uno dirá, ¿y qué tiene que ver eso? Que ocurre a 7,000 millas de distancia de Puerto Rico. Esa crisis de una semana de duración ya iba a atentar con aumentar aún más el aumento que ha habido en el costo de la gasolina en Puerto Rico, aumentar en el próximo trimestre aún más el costo de generación de energía eléctrica en Puerto Rico, y aumentar los precios de productos, porque a través del canal de Suez pasan un % significativo de las cosas y de los combustibles que nosotros consumimos en Puerto Rico, y a veces pues nos creemos que somos una isla aparte, que hay insularismo y que no nos importa lo que pasa en el mundo, pero da casualidad que esto que pasó en África durante la pasada semana, que recibió alguna atención aquí en Puerto Rico, pero no tanta atención como recibió en los medios de otros lugares del mundo, se resolvió esta madrugada, y va a evitar que tenga consecuencias mayores en la economía puertorriqueña. Sin duda es un tema importante, sobre todo cuando esa no es la única razón por la cual puede subir el costo de la energía en las próximas semanas y en los próximos meses en Puerto Rico. Ya estaba subiendo. Ya estaba subiendo el costo del petróleo, y además pues ya todos conocemos todo el debate que existe sobre el contrato de Luma, que de paso incide directamente en la confirmación de Larry Selhammer. Tenemos unos minutitos adicionales, pero quisiera que no nos fuéramos sin antes tocar un tema que me parece también medular. Lo tocamos un poquito en la pasada media hora con Armando Valdés, y es el tema de Mayagüez. Todo lo que está sucediendo, toda la información que está saliendo, ¿cuál es ese análisis que pueden dar ustedes con el conocimiento que tienen de política pública y de cómo se mueven las cosas en el país y en la política, sobre lo que está saliendo a relucir del municipio de Mayagüez? Le doy la palabra a Víctor y luego a Kenneth. Bueno, en primer lugar, lo de Mayagüez es un catálogo de todo lo que no es buena finanza pública, buena administración pública, y de lo que son políticas públicas o conceptos de política pública tergiversados. Lo de Mayagüez también es un terrible acto por desastre de manipulación. ¿Por qué? Porque el alcalde, que tuvo la fortuna de no salir acusado por los federales, ahora está escribiendo eso como si fuera un eximente de cualquier tipo de responsabilidad.
El alcalde obviamente está metido hasta el cuello en esto, en lo que refiere a su responsabilidad, a su deber de vigilancia, a su deber de supervisión, de estar dentro de la creación de estructuras que obviamente iban a ser parte de la operación, lo hipoteco todo y el que venga atrás. Así que a mí me parece que eso es una tragedia tremenda, y eso sobre quien va a recaer terriblemente es sobre los ciudadanos de Mayagüez y las personas que pagan contribuciones municipales allí, porque ese municipio, primero, yo no sé si se puede poner en sindicatura, pero algo va a tener que hacer la Asamblea Legislativa y el gobierno y buscar debajo de cada piedra, porque si esto es lo que se ve a flor de superficie, y todo empezó con que unos chavos para el centro de trauma acabaron en una tramoya financiera, metidos en otra cosa y embargados o perdidos. Si eso es lo que está sobre la superficie, debajo debe haber una terrible podredumbre, perdón que es lunes santo, pero tristemente un pozomuro de podredumbre que ahora va a recaer sobre quizás un par de generaciones de mayagüezanos. Víctor, déjame darle un minutito a Kenneth, porque ya tenemos la pausa encima. Kenneth. Pues mira, yo creo que el grado de irregularidades que evidentemente ha ocurrido en Mayagüez, que ha llevado al tribunal, a las autoridades federales a hacer acusaciones serias en contra de una serie de personas allegadas al municipio de Mayagüez, debe haber llevado a el Departamento de Justicia a haber estado investigando esto hace meses, porque la misma información que tiene las autoridades federales deben haber estado disponibles a las autoridades estatales, a la oficina del Contralor, etcétera, y no debe depender de que Carmelo Ríos hoy esté pidiendo del Departamento de Justicia que investigue. Esta es una investigación que debió haberse estado llevando a cabo hace tiempo, que quizás debe haber habido acuerdos con las autoridades federales para determinar quién iba a acusar por qué, porque ahora hay que coordinar esas cosas después de la decisión del Tribunal Supremo Federal diciendo que solamente uno de los dos realmente puede radicar acusaciones, porque es la soberanía compartida que tiene el gobierno de Puerto Rico y el gobierno federal para acusar a personas. Y creo que esa investigación debió estarse llevando a cabo, o las explicaciones del Departamento de Justicia por qué no estaba investigando, porque había acordado con los federales que los federales fueran los que hicieran la investigación de este escándalo en particular. Y no creo que debe ser a base de una querella. Yo creo que el Departamento de Justicia, la policía y todo el mundo deben investigar las cosas sin necesidad que haya habido una querella, como hace el FBI y como hacen las autoridades federales. El tiempo nos traiciona para continuar con esta conversación. Muchísimas gracias por haber estado conmigo en este ratito. Espero que tengan una bonita Semana Santa y que pues todo pase tranquilito toda esta semana de recogimiento, que parece que no va a ser tal, pero tratar de hacer lo posible. Gracias por estar con nosotros. Nosotros pausamos y regresamos con el señor Goodwin Aldarondo de Puerto Rico Marihuana Cannabis para hablar sobre el tema de la industria del cannabis en Puerto Rico. No se vayan, regresamos en breve aquí en Sobre la Mesa. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, les habla Yanira Hernández Cavilla en sustitución de la compañera Yolanda Vélez Arcelay aquí en Sobre la Mesa, y en esta segunda hora de este programa tenemos con nosotros al licenciado Goodwin Aldarondo de Puerto Rico Legal Marihuana Cannabis,
Y es que la semana pasada en Caribbean Business trabajamos en nuestra portada un extenso artículo sobre cómo la industria del cannabis, sobre la cual se tenían tantas expectativas, tanto económicas como sociales, está estancada precisamente porque el tema no se mueve a nivel gubernamental y la burocracia como que se ha comido lo que se pensaba sería una bonanza, sobre todo económica para el gobierno, por los ingresos que podría recibir por la legalización de la marihuana medicinal. Queremos darle los buenos días al licenciado Aldarondo. Buenos días. Buenos días. Gracias por tenernos en el programa. Me gustaría que planteáramos de entrada cuál es la situación por la cual atraviesa ahora mismo la industria del cannabis, que no ha florecido como se pensó en un momento dado que lo haría, luego de 4 años de haberse firmado la ley que permite el uso legal de la marihuana medicinal. Ok, bueno, han ocurrido varias situaciones que han atrasado las expectativas o las proyecciones que había. De inicio, los huracanes. Eso atrasó mucho a la industria porque hubo muchos cultivos que tuvieron que comenzar desde cero, perdieron su genética, se vieron incapacitados de poder operar. Así que eso aguantó la industria casi 6 meses. Luego los terremotos y luego la pandemia. Con la pandemia, pues sí se logró un crecimiento exponencial de pacientes y de establecimientos. Pero de nuevo, no era lo que se proyectaba. El problema principal es que el gobierno carece o ha carecido de este tipo de promoción o de educación sobre los beneficios del cannabis. Esto es un programa de gobierno, esto es política pública, esto es una ley. Sin embargo, la propia industria, el área privada, ha tenido que, de su bolsillo, hacer actividades, promocionar, educar, hacer registro de pacientes. Así que ha sido bien cuesta arriba el poder llegar a los números que se esperaban debido a esto. El gobierno en estos últimos años pues ha carecido de fondos, de personal, de recursos para poder pregonar y decir, mira, esto es serio, esto es poderoso, esto resulta. Así que viene principalmente por esa falta de información o educación interna del gobierno. Pero entonces el problema es uno de que no hay, de que el crecimiento de pacientes no es el esperado, y el crecimiento de establecimientos no es el esperado, o es un problema de burocracia a la hora de poderse establecer los establecimientos que quieran establecerse. No, en cuanto a los establecimientos, eso se ha movido bastante bien. Siempre pues hay su burocracia de que tienen que pasar por la oficina, por la junta reglamentadora, toda la permisología de otras agencias. El proceso no es fácil y a veces puede tomar entre 6 meses, 1 año a un establecimiento comenzar a operar, y a veces pagando renta, porque pues, de nuevo, toda esta situación de terremotos, pandemia, huracán ha atrasado el que la industria haya podido evolucionar. Así que realmente llevamos 4 años, pero si cortamos ese tiempo en que pues se ha visto atrasado o frenado el proceso, pues llevamos quizás menos tiempo. Y en términos de pacientes, el crecimiento de pacientes se ha visto estable o se ha detenido. Siempre ha habido un crecimiento. Todos los meses se registran entre 1,000 a 3,000 pacientes más, pero ya para esta fecha se esperaba que tuviésemos 250,000 pacientes. Hoy hay entre 118,000 o 119,000 pacientes. Con la pandemia hubo un crecimiento enorme. Pero ha habido muchas situaciones por las cuales pues esos pacientes no han crecido, y muchas porque los que comenzaron en el programa son personas mayores con condiciones debilitantes serias. Pues mira, lamentablemente algunos murieron, fallecieron por la condición, otros se fueron a Estados Unidos luego de la pandemia, igual con los terremotos, con lo de los huracanes, pero por lo menos con la pandemia se vio un incremento significativo de pacientes. No obstante, pues como ha sido a cuentagota, pues no se ha visto esas proyecciones que nosotros esperábamos ya que para este año hubiesen sobre 250,000 pacientes. Pero actualmente, con todas estas situaciones que hemos pasado, específicamente con lo de la pandemia, se estima que muchas personas sufren de depresión, de insomnio, de ansiedad, y son
entonces candidatos para el uso del cannabis medicinal. Estamos hablando de casi el 90% de la población. Pero la comunidad, las personas desconocen esto. ¿La fiscalización ha sido la adecuada? ¿La fiscalización de los programas de cannabis medicinal y de los diferentes establecimientos? No ha sido efectiva, en el sentido de que tienen poco personal. Ahora mismo hay 5 o 6 inspectores en la oficina de cannabis para sobre 300 establecimientos. Y hay veces que puede pasar un año y no los visitan para verificar si están en cumplimiento. Así que ha sido bien dificultoso, de nuevo, porque hay falta de personal, de fondos, de recursos para que esta oficina pueda fiscalizar y ejecutar entonces lo que es el reglamento y lo que es la ley. ¿Por qué es importante esa fiscalización para ustedes? Bueno, es indispensable la fiscalización porque la industria del cannabis, decimos, y eso es a nivel de Estados Unidos y en otras jurisdicciones, estamos primero en una industria de cumplimiento y luego hablamos de industria del cannabis, porque a nivel federal sigue siendo ilegal, una categoría clasificada tipo 1 bajo la ley de sustancias controladas, así que estamos bregando con una sustancia controlada, así que tiene que ser fiscalizada, altamente regulada. Esto no es cualquier negocio, hay que tomarlo en serio. Y es importante porque en cualquier gobierno, en cualquier momento, el gobierno federal podría entrar a Puerto Rico y decir, ¿sabes qué? Ustedes no están cumpliendo con su reglamento, vamos a cerrar la industria y nos quedamos todos sin trabajo. Así que así de importante, así de serio, es el que se pueda fiscalizar y pueda ejecutarse el reglamento y la ley, porque esto es altamente regulado. En esta situación en la que se encuentra la industria en este momento, ¿es posible hablar de ampliar la industria hacia el uso del cannabis recreacional, la legalización del uso del cannabis recreacional? Sí, como lo llamamos, a pesar de que es lo mismo, le podemos decir uso adulto. Hay jurisdicciones que dicen uso recreacional y uno piensa en la gente pariciando y un venteto. Si uno habla con como debe ser correctamente el uso adulto, pues suena diferente a pesar de que es lo mismo. Así que debemos hablarle al gobierno sobre el uso adulto. Y yo pienso que sí, ahora mismo el gobierno no tiene proyectos que puedan generar dinero significativo como lo podría ser el uso adulto del cannabis. Y es igual que el alcohol, lo regulamos en unas edades, en unos lugares, con unos parámetros de calidad del producto, para que entonces esto en Puerto Rico se pueda convertir en un centro, ya sea de turismo, ya sea de otros pacientes de otras jurisdicciones. Hay mucha oportunidad dentro del programa de cannabis, no solo en la parte medicinal, sino también en la parte de uso adulto. Así que sí, yo entiendo que en este cuatrenio se debe evaluar, ya sea a nivel federal, que eso viene en algún momento, o a nivel estatal, el que se considere el uso del cannabis para uso adulto. Aquí hay una seguidora en Twitter que nos pregunta, y me parece interesante la pregunta, ¿qué falta para regularizar el tema del pago electrónico en los dispensarios de cannabis medicinal? En los dispensarios de cannabis medicinal todo es por cash, todo es en efectivo. Sí, porque a nivel federal el cannabis sigue siendo ilegal y todo lo que son transacciones electrónicas es regulado por FDIC. Así que no se permiten transacciones electrónicas, ATH móvil, tarjetas de crédito, todo es cash. ¿Y cómo Hacienda puede fiscalizar la entrada de dinero de esas industrias? Porque toda la industria tiene un sistema de rastreo de inventario. Es un programa de computadora que fiscaliza todo lo que entra y todo lo que sale del dispensario. Y el mismo programa te calcula y te tira cuánto le tienes que pagar de IVA al gobierno. ¿Y el programa es de quién? ¿Quién fiscaliza el programa? ¿Es un programa que está en manos del gobierno o es la misma industria? No, es por el gobierno. El gobierno adquiere este tipo de software o de programa. Ahora mismo es BioTrack THC, el programa que utiliza la mayor parte de la industria. Y es requisito. Para usted poder operar, tiene que tener un sistema de rastreo de inventario. Y parte de las herramientas que usa la Oficina de Cannabis y la Junta para fiscalizar es ese mismo programa. Y todo tiene que cuadrar al chavo. Y eso incluye pues las ventas y lo que se paga de IBU. Ahora mismo, ¿cuánto está generando la industria del cannabis? No hay números recientes, pero en el 2019 se proyectaron o se hicieron alrededor de 92.7 millones en ventas. Perdóname, ¿qué número? ¿Perdón? ¿Cuál fue el número? 92.7 millones en venta. Y eso es proyectadas, estimadas, porque no hay números
exactos. ¿Por qué no? Por alguna razón, el gobierno no tiene estos números o no los ha publicado o no los tiene completos, que yo pienso que es indispensable para nosotros saber dónde estamos parados. Pero en recaudos de IBU, en el 2019 fueron alrededor de 14 millones. Y con eso, en el 2019, 14 millones, y si uno hace la matemática, coincide, estos 14 millones en IBU y 92.7 millones en venta. Habría que hacer el cálculo, son los números estimados que tenemos, porque de nuevo no hay nada oficial del gobierno que diga, mira, se hicieron tantos números en venta. Lo que paga ahora mismo el cannabis es el 11.5 de taxa. Si nosotros habláramos del uso adulto del cannabis, se le pueden poner hasta un 25, un 30% de taxes a estas ventas, y ahí sí habría un ingreso significativo. Y es penoso porque a pesar de que la ley 42 establece que el cannabis es una medicina, un medicamento, está pagando IBU. Cuando usted va a la farmacia, usted paga 0 de IBU sobre los medicamentos. Así que estamos todavía discriminando un poco con el cannabis, porque si es medicamento no debe pagar taxes. Si el gobierno quiere recaudar fondos, pues debe entonces hablarse del uso adulto del cannabis y no utilizar al paciente para adquirir recaudo. Bueno, muchísimas gracias al licenciado Aldarondo por haber estado con nosotros y habernos pues orientado un poco sobre dónde está la industria del cannabis. Ciertamente hay una agenda ahí que hay que atender con relación a la fiscalización y a la transparencia, porque en la medida en que no tenemos datos concretos sobre los recaudos de esa industria, y todos los recaudos de esa industria se están dando de manera en efectivo, en cash, pues crea a pesar de todos los sistemas que puedan haber para que se lleve a cabo de manera transparente, pues crea unas dudas inevitables. Sí, es que para entonces a nivel federal que se pueda reclasificar para que entonces podamos tener transacciones electrónicas y haya quizás mejor fiscalización de esa parte. Me imagino que por esa misma razón no hay tampoco mucha inversión, o sea, los bancos no dan préstamos para este tipo de industria. Correcto, no hay financiamiento, tampoco hay incentivos, hay muchos tranques o quizás problemas en la industria para que pueda progresar, y eso pues viene arrastrado porque a nivel federal sigue siendo ilegal. Así que es cuestión de tiempo, nos estamos ajustando, nos estamos acoplando, en algún momento a nivel federal lo van a legalizar, así que una vez eso llegue, pues entonces va a cambiar un poco la estructura de lo que sería la industria medicinal aquí en Puerto Rico. Nuevamente, muchas gracias al licenciado Aldarondo por haber estado con nosotros. Ya tenemos en línea telefónica al representante Jesús Manuel Ortiz, presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara, y lo llamé para darle un poco de seguimiento al tema del cannabis medicinal, pero desde otra perspectiva. Buenos días, Jesús Manuel. Buenos días, Yanira, a ti, a la audiencia de Radio Isla, un placer siempre. Qué bueno que estés con nosotros. Te quería incluir en esta conversación sobre el cannabis medicinal porque tú has estado llevando a cabo algunas investigaciones desde la Cámara de Representantes precisamente sobre la industria el uso permitido legal del cannabis medicinal en los trabajadores y cómo eso no necesariamente es atendido a nivel de recursos humanos por las empresas y por los diferentes patronos. Sí. Háblame un poquito sobre lo que han encontrado en la Cámara de Representantes en esas investigaciones que ustedes han realizado. Pues mira, yo radiqué junto a varios compañeros en la Cámara, incluyendo el presidente, el compañero Orlando Aponte, el compañero Héctor Ferrer y Ramón Luis Cruz, el proyecto de la Cámara 152, que lo que hace básicamente es que cataloga o eleva a ser una categoría protegida a estas personas que son pacientes licenciados de cannabis medicinal y que a su vez son empleados o que están aspirando a tener un empleo, y que esa condición puede ser razón para que se discrimine contra ellos en cualquiera de las etapas de empleo, ya sea reclutamiento o siendo ya empleados con algún tipo de penalidad. Lo que nosotros hemos encontrado
es que efectivamente en los pasados 5 años, a pesar de que el gobierno como política pública con 2 administraciones permitió o reconoció el tratamiento con cannabis medicinal como un tratamiento para enfermedades, ¿verdad?, dolorosas y crónicas, no hay una protección expresa en la ley para que esos empleados puedan utilizar el medicamento y a la misma vez pues ganarse la vida en su empleo sin tener miedo a tener una represalia por si en alguna prueba de dopaje salga positivo por el uso del medicamento. Yanira, en otras jurisdicciones en Estados Unidos, más de 25 30, los casos, si no hay una protección expresa en ley y un caso llega al tribunal, pues se decide en contra del empleado, porque como decía tu invitado anterior, el licenciado Aldarondo, a nivel federal sigue siendo una sustancia ilegal, ¿verdad? Así que en ese sentido lo que se busca es darle un poco de sentido a la política pública. Yanira, no tiene ningún sentido que el gobierno permita un tratamiento, pero no proteja a las personas que utilizan este tratamiento y los expongan a tener que decidir entre si utilizan el medicamento o si mantienen su empleo. No tiene ningún sentido mantener una política pública, ¿verdad?, con esa discrepancia. Y lo que busca la medida, el proyecto de la Cámara 152 es precisamente eso, es protegerlos siempre y cuando sean pacientes autorizados y licenciados por el Estado. ¿Y ese proyecto está para bajar a votación? ¿Está listo para bajar? Pues mira, ya hicimos una vista pública, se hizo también la vista de markup, donde se presentaron enmiendas. El proyecto en este momento ya está en la preparación del informe para ir al hemiciclo de la Cámara a votación. Yo anticipo que para la semana que viene podría estar listo para que se considere en el hemiciclo de la Cámara. Es importante que añada que el proyecto le da también unas salvaguardas al patrono, ¿verdad?, para en casos en los que sí pueda haber un requerimiento de que no son pacientes que utilizan medicamentos. Por ejemplo, si pone en riesgo la seguridad del lugar, de los clientes, de los empleados, si pone en riesgo el patrono de perder una licencia, un permiso o fondos federales, porque sigue siendo una sustancia ilegal a nivel federal, y si la persona utiliza de manera inadecuada o en el lugar de trabajo la sustancia sin tener una autorización del patrono, pues también puede ser una razón, una salida para que el patrono pueda tomar una acción. Así que lo que busca es hacer un balance y protegerlo, y yo espero que se pueda aprobar en el hemiciclo de la Cámara ya la semana que viene, lo antes posible. ¿Y crees que pueda terminar el proceso en el Senado antes de que termine esta sesión legislativa? Pues yo espero que sí. Yo estoy entablando conversaciones ya con algunos de los compañeros del Senado. No sé a qué comisión iría ya, así que voy a esperar, ¿verdad?, una vez si finalmente logramos aprobarlo en la Cámara, que yo espero que así sea, ver a qué comisión se le asigna y poder pues trabajar con ese compañero o con esa compañera para explicar cualquier duda. Y Yanira, yo también radiqué el proyecto de la Cámara 524, que lo que busca básicamente es prohibir que el uso de cannabis medicinal licenciado, ¿no?, con toda la autorización del Estado, se considera un incumplimiento de ley para personas que están bajo libertad condicional o probatoria. Y me explico. Si hay una persona que está bajo probatoria y es un paciente licenciado por el Estado y de repente en una prueba da positivo, pues se corre riesgo de regresar a la cárcel. Y volvemos a lo que te dije al principio, o sea, no tiene ningún sentido. Sí, son políticas incoherentes. Es políticas incoherentes, que tú fomentes la utilización del medicamento, pero dejes desprotegido en distintas áreas al punto de que puede una persona ir a la cárcel porque supuestamente se consideraría una violación de la probatoria. Así que también estamos buscando uniformar y hacer más coherente esa política realmente. Bueno, no quiero dejar pasar el que estés con nosotros para atender un tema que ha sido conversación todo el fin de semana, y es la situación de las lanchas, el tema recurrente de las lanchas de Vieques y Culebra. Desde la Cámara de Representantes y desde la Comisión de Gobierno, ¿hay algo que ustedes puedan hacer o hay algo que ustedes piensen hacer? Mira, no ha radicado hasta la semana pasada que haya llegado a mi comisión alguna medida para investigar o para trabajar algún asunto. Yo no estoy claro si alguno de los compañeros que es posible haya radicado alguna medida para investigar el contrato, etcétera. Pero más allá de eso, yo creo que aquí, Yanira, lo que tiene que haber es más sensibilidad. O sea, no es un problema fácil de resolver, porque de lo contrario se hubiese resuelto hace décadas, y esto es una noticia recurrente, ¿verdad? Yo creo que aquí el gobierno tiene que de una vez y por todas sentarse con los viequenses y los culebrenses y discutir cuál es el plan y abrir los libros. Nadie sabe cuál es el estatus de esa APP, ¿verdad? Yo noto mucha negativa a la hora de explicar qué es lo que se proponen hacer.
y hay que ver esto como un servicio esencial. O sea, yo no puedo entender, y yo creo que el país, cómo es que en un acuerdo para reestructurar la deuda, el gobierno va de las cuentas que tiene ahora mismo el dinero para pagar la deuda, a pagar más de 7,000 millones en cash a los acreedores, pero no tiene transportación para sus ciudadanos en Vieques y Culebra. O sea, yo no sé qué más hay que plantear o qué más tiene que suceder para que se entienda que esto es un servicio esencial, como lo es llevar agua a alguna comunidad en la Isla Grande o en la misma isla de Vieques y Culebra, y así se tiene que tratar. Y yo no veo un sentido de urgencia de parte del gobierno ni un reconocimiento de que esto se trata de dar un servicio esencial. Así que a mí no hay quien me pueda vender, Yanira, que darle 7,000 millones de dólares en un acuerdo a los acreedores bajo las circunstancias en las que estamos va por encima de garantizar un servicio esencial a parte de tus ciudadanos. En este caso son los ciudadanos de Vieques y Culebra. O sea, aquí hay un trabajo que hacer y yo creo que el gobierno tiene que empezar por ser un poco más sensible y hablarle claro a los viequenses y a los culebrenses de cuál es el estatus de lo que se está haciendo con las lanchas, porque la realidad es que hay muy poca información. Y has tocado un tema medular y es el tema de la deuda, que tarde o temprano va a llegar a la legislatura, a la Cámara de Representantes y al Senado de Puerto Rico, porque al final del camino es la rama legislativa la que tiene que aprobar cualquier acuerdo de deuda en la medida en que el acuerdo incluya una nueva emisión de bonos. De bonos del pueblo de Puerto Rico. ¿Cuál es el ambiente en la Cámara de Representantes en torno a esa posible, con relación a ese acuerdo y a lo que podría disponer? Mira, no ha habido una discusión todavía en términos de sustantivos de esa posibilidad. Sí sé que hay conversaciones sobre otros elementos con la Junta, ¿verdad? Otros asuntos, pero como legislador yo estoy muy pendiente de lo que está pasando con ese plan de ajuste y creo que debemos sentarnos cuando una vez llegue cualquier propuesta, ya sea de emisión de bonos o de autorización de un acuerdo a la legislatura y discutirlo en sus méritos. Y aquí lo que no puede pasar es que esto se torne en una lucha fratricida entre dos extremos que secuestre el país de por medio. O sea, a ninguno nos gusta la Junta. Eso está, yo creo que clarísimo. También estamos claros de la situación fiscal que vivimos, también está claro. Pero tiene que haber un elemento de conversar los temas y entender qué es lo que propone la Junta, más allá de un documento que uno ha podido leer, ¿verdad?, poco a poco, en el cual yo tengo muchas preocupaciones, ¿verdad?, por lo que yo creo que el país está ofreciendo en un momento en que tenemos bien pocos recursos. Tiene que ser evaluado de manera seria y yo lo que no quisiera que pasara es lo que usualmente sucede, es que se polarizan los extremos y la discusión sustantiva de los temas se pierde. Eso no puede suceder. Por lo menos desde mi punto de vista, que yo quiero que se garantice recursos para servicios esenciales, recursos para establecer un plan agresivo de desarrollo económico, el plan concreto de cómo se va a utilizar los fondos federales, no solamente a corto plazo, sino cuál es el plan para que el impacto económico de esos fondos federales sea a largo plazo, ¿verdad? Porque eso va a tener un impacto en cualquier plan fiscal y en el plan de ajuste si al final del camino esos fondos se van de aquí y no tienen el impacto que ellos dicen que van a tener. Esos tres elementos son fundamentales en cualquier discusión, sin entrar todavía en energía eléctrica, sin entrar en acueducto, ¿verdad? Estamos hablando del tema que me preguntaste, así que yo por lo menos estoy muy atento a esos tres elementos para poder determinar cualquier cosa que llegue a la Cámara de Representantes y que necesite mi voto como un legislador más allí en la Cámara. Bueno, y ciertamente el país también va a estar muy atento de lo que las ramas legislativas trabajen y discutan con relación a este y a los otros temas que interesan al país. Gracias a Jesús Manuel Ortiz por haber estado con nosotros aquí en Sobre la Mesa. Esto ha sido todo por la mañana de hoy. Esta ha sido una mañana suavecita, pero de mucha información. Así que nosotros nos escuchamos y nos vemos mañana aquí también en Sobre la Mesa. Ahora vamos a la transición para Radio Isla, llevándote el